De hecho, imaginad que le ponemos este agarre, perdón, el grip, ¿cómo se diría? Esta empuñadura, imaginad que se la colocamos con una pletina aquí debajo y estaríamos trabajando como si fuese una Super 16. Esto lo digo para los amantes del vintage, del remember y tal y cual. Yo, pudiendo trabajar con un Super 35, trabajo con Super 35, pero que sepáis que dentro de esta cámara también hay una Super 16, ¿vale? Sería el mensaje. Por lo tanto, todas esas lentes que hay mucha gente que tiene en casa o en su empresa de Super 16, las voy a poder utilizar también en estas cámaras gracias a esa especie de cropeo, de recorte que puedo hacer en el sensor, ¿vale? Luego también, como os decía al principio de la charla, la migración que hicimos de SD a HD fue complicada también por las lentes, porque una lente de alta definición en su momento valía literalmente un riñón. Sin embargo, hoy en día tenemos lentes que son muchísimo más nítidas, que vienen de un entorno más económico que el de vídeo, que es el de la fotografía. Hablo de lentes, ¿eh? O sea, no de las cámaras. En las cámaras podemos dejarnos lo que queramos en cualquier cámara. Pero lo bueno es que puedo reciclar las lentes de fotografía para trabajar en 4K. Y la nitidez que tiene una lente de fotografía es mucho más que suficiente, de hecho contempla mucha más resolución que la que tiene un sensor de 4K. Volviendo a lo que decíamos antes de los sensores, hay una cosa que siempre recomiendo, me la habréis oído ya 27 veces si habéis venido a las charlas, es un sensor de vídeo, cuanta menor resolución tenga, mejor. Y aquí alguno se queda como diciendo, espera, un momento. Para foto nos interesa una resolución muy grande, de hecho ya lo he comentado antes muy por encima. La resolución nos interesa que sea muy grande, ¿por qué? Porque vamos a retocar normalmente y nos vamos a ir incluso a nivel de píxel, cuanto más pequeño sea, mejor podré retocar. Sin embargo, para vídeo lo que nos interesa es tener una resolución lo más pequeña posible y que sea igual a la salida. Es decir, si yo tengo una salida en 4K, me interesa que mi sensor sea 4K. Si lo que voy a trabajar es en Full HD, mi sensor me interesa que sea en Full HD. Pero no matemos moscas a cañonazos. Si yo tengo un sensor, imaginad, de 48 megapíxeles, como tengo en la A7R Mark II, ¿por qué funciona mejor para vídeo una A7S Mark II? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si tengo 4 veces más resolución en el mismo tamaño de sensor, el tamaño de cada uno de los píxeles, de cada uno de los fotositos, es 4 veces más grande o más pequeño. Es decir, si tengo 48 megapíxeles en esta superficie, el tamaño de píxel es 4 veces más pequeño que si tengo 12 megapíxeles. Por lo tanto, el margen dinámico, la cantidad de luz que puede capturar, es muchísimo más pequeña. Imaginad, siempre pongo el ejemplo de los vasitos, disculpadme los que me lo habéis oído 27 veces ya. Imaginad que todo el suelo de esta sala es el sensor y lo vamos a llenar con vasitos y tenemos dos opciones, vasos de chupito o vasos de sidra. Si lo llenamos con vasos de chupito me caben muchos más vasos de chupito, por lo tanto eso sería el equivalente a los píxeles que tengo en el sensor. La luz que pueden capturar ahora imaginad que la luz son granos de arroz, en lugar de fotones son granos de arroz. ¿Hasta cuánto puede capturar un vaso de chupito? 100 granos de arroz, pongamos 200 granos de arroz. Ese sería el margen dinámico. Puede ir desde 0 hasta 200 granos de arroz. Ahora vamos al otro caso. Llenamos todo este suelo con vasos de sidra o de mini. Cada uno de esos vasos va a ser más grande y me caben menos vasos, pero al ser más grande le caben más granos de arroz. Es decir, el margen dinámico es mucho más grande. Imaginad que en lugar de tener 100 granos de arroz, lo que tenemos son 1000 granos de arroz. Eso es el margen dinámico. Cuanto más grande sea el píxel en el sensor, mayor margen dinámico y mejor comportamiento en bajas luces vamos a tener. Y ahora que hablas de esto, ¿Sí? en cuanto a maré, También menor. Cuanto más pequeña sea la resolución, imagínate el caso extremo de tener un solo píxel en el sensor. No hay ningún patrón que nos aparezca ahí que se solape con él. Al fin y al cabo, el moiré no es nada más que superponer patrones, ¿vale? Esto nos pasa también en nuestro ojo. En nuestro ojo tenemos conos y bastones. Cuando vamos conduciendo con el coche y pasamos por debajo de un puente que tiene verjas, ese efecto de decir, joder, parece que algo va corriendo por ahí, por la valla, eso al fin y al cabo es un aliasing de patrones. Claro, eso es al fin y al cabo es un aliasing. El aliasing, cuantos más patrones tenga en mi imagen, más probable que me ocurra. Es decir, si yo en una imagen tengo, alguien lleva camisa de cuadros ahí, bueno, tú llevas una de rayas. Con tu camisa de rayas sí que me podría aparecer un efecto de moiré. Si además tengo tu camisa de cuadros, ya me aparecen dos patrones en mi imagen. En todas las cámaras
en caso de un sensor digital, es la propia resolución del sensor. Es decir, si pongo un patrón parecido o múltiplo o divisor a la resolución que tengo en el sensor, es muy probable que me aparezca moiré. Por eso antes te he comentado el consejo ese de ponerle un filtro de longitud de onda paso bajo, para evitar que entre 2K y 4K me aparezca otro patrón que me pueda meter aliasing y por lo tanto que me aparezca moiré. Caso extremo, ahora nos vamos a un sensor que tiene infinita resolución. Cualquier patrón que me aparezca por ahí delante me puede causar moiré, ¿vale? Por eso siempre optaremos por un sensor de la menor resolución posible, debido al moiré y debido a la cantidad de luz que puede recoger cada uno de los fotositos, ¿vale? De hecho, con estos sensores de última generación tenemos la posibilidad de trabajar con curvas logarítmicas. ¿Alguno las conoce, ha trabajado con ellas? ¿Qué es lo que conseguimos con una curva logarítmica? Imaginad que y ceros me da lo mismo el valor que sea. Y en horizontal tenemos la luz que puede adquirir el sensor. Normalmente lo que nos dice el cuerpo es, vale, a doble luz, doble salida. Eso sería un comportamiento lineal, como esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Eso sería un comportamiento lineal. En HD lo que hacíamos era curvar un poco esa línea, esa curva de entrega. Con la recomendación 709 lo que hacíamos era curvarlo un poco para tener un poquito más de margen dinámico en la parte superior. Es decir, a doble no correspondía a doble, correspondía un poquito más. Sin embargo, con una curva logarítmica lo que hacemos es la salida máxima que tiene nuestro sensor, este voltaje máximo, ese byte, si estamos trabajando con 8 bits o si estamos trabajando a 10 bits, esos 10 valores a 1 sería este valor. Pero en lugar de tener este margen dinámico, nuestro sensor puede alcanzar muchísimo más margen dinámico, hasta un 800% o un 1300%. Lo que hacemos es aplicar una curva que en lugar de ser lineal, sea con una curvatura. ¿Esto qué es lo que provoca? Que en la parte alta del sensor tengamos las altas luces, pero las altas luces, si estamos con una curva que es así, imaginad que caigo aquí, a doble luz no me supone el doble de altura, sino que me supone un poquito más de altura. ¿Eso qué es lo que provoca? Que las luces me aparezcan, los valores altos, me aparecen comprimidos, compactados. De hecho, si yo veo una señal en ese log, es una señal muy poco natural. Y como pasa el de maquillaje, o la de maquillaje por ahí al lado, dice, ¿pero qué estás haciendo? Yo no he maquillado así. Aplícale una LUT, una lookup table, para convertir de slog a 709, por ejemplo. Y eso lo permiten las cámaras para tenerlo en el visor propiamente. ¿Qué es lo que hemos hecho con esa curva logarítmica? Tenemos todo el margen dinámico en horizontal comprimido a el valor de salida de nuestro sensor. ¿Qué es lo que hacemos luego en postproducción? Aplicar una curva antilogarítmica, es decir, exponencial, que al multiplicarle por esa otra curva, linealice. Problema, hay mucha gente que dice, joder, qué bien me manejo yo con la curva slog. Tenemos dos peajes que pagar ahí. Lo primero, la curva slog por estándar arranca en 3200 ISO. Eso es algo que alguno de vosotros, si ha trabajado con la A7S, con la FS7, etcétera, dirá, joder, me sale ruidosa la imagen, lógicamente. Porque si estás trabajando en bajas luces y tienes 3200 de ISO, te está metiendo un pedestal de ganancia, por lo tanto te levanta el ruido. Lo digo porque hay mucha gente que se siente muy cómoda con la slog, en exteriores funciona muy bien, pero luego la aplicas en interiores y es una señal más ruidosa. Cuidado, porque es que estás aplicando un mínimo de ganancia a toda la señal. Y segundo, no puedes trabajar en directo. Es decir, yo no aplicaría una slog si soy un reportero que dentro de 2 horas va a tener que entregar los materiales a mi cadena de noticias. Porque voy a tener que tener un proceso de postproducción, que es la linealización de esa curva slog. ¿Vale? Lo digo por tenerlo en cuenta. Los sensores de hoy en día, la mayoría de los sensores de Super 35 ya permiten trabajar con curva slog, pero todo poder conlleva una gran responsabilidad. Tratarla con cuidado porque hay gente que suena gracioso, se flipa con la slog, me sirve para todo, ya las nubes no me aparecen empastadas, sino que tengo toda la tonalidad de grises, ya hago un interior y un exterior en el cual el exterior esté sobreexpuesto y luego lo puedo recuperar y puedo contar 2 historias, una en el interior, otra. Sí, muy bien, pero ojo a las bajas luces, porque te va a meter un ruido, un mínimo pedestal de ganancia, ¿vale? Problema que tienen es con baja profundidad de color puedes tener banding, puedes tener problemas. Yo el banding lo veo sobre todo relacionado con la profundidad de bit. Sí, Normalmente, por claro, eso es lo que decía. claro.
De hecho, por ejemplo, el pasar de 8 bits a 10 bits, aunque luego hablaremos de la parte de los códecs, trabajar de 8 bits a 10 bits significa pasar de 256 niveles a 1024 niveles. Es decir, por cada nivel que teníamos en 8 bits, ahora tenemos 4 niveles. Eso en el cielo, a la hora de tener banding, que es muy habitual cuando pasamos de, por ejemplo, un atardecer en el cual el sol ya está escondido, es muy habitual, sobre todo en televisión, que es donde nos engorrina la señal a todos, ese efecto de banding. Eso nos pasa a todos. Dices, joder, me he currado el códec, me he currado la postproducción, y luego resulta que me lo emiten a 2 megabits por segundo, y claro, aparece un banding ahí terrible, o en bajas luces todo empastado. Eso es algo que nos suele ocurrir. Pero lo que tenemos que hacer es, en cámara, tener la mayor calidad posible para luego poder retocar. Y eso es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, de elegir una cámara, que es el códec. Si yo voy a trabajar bien con un códec a 8 bits, porque lo que voy a hacer son reportajes sociales de consumo rápido y que luego ya se tiran, yo qué sé. Imaginad un tipo callejeros, ¿vale? Lo más importante de ese programa no es la calidad de imagen, lógicamente, lo importante es lo que refleja. Es un programa de realidad, realmente. Pues ahí a lo mejor el códec no es tan importante. Sin embargo, si estamos grabando cine con un croma, el códec es vital, porque si no tengo todas las componentes con suficiente información, o si estoy trabajando a 8 bits en lugar de a 12 bits en RAW o a 16 bits, luego no voy a poder estirar tanto los colores como yo querría, no voy a poder dar esa estética que yo voy a querer. Entonces, muchísimo ojo a lo que decía, la calidad, el espacio de color. Si yo voy a estar trabajando ya en 4K con 2020 de espacio de color, no es lo mismo que trabajar en Full HD con 709 de espacio de color. Normalmente cuando yo tengo un espacio de color grande, sí que puedo bajar a un espacio de color más pequeño, pero al revés no. La mayoría de los espectadores no lo va a notar, ¿cierto? Pero cuanto más grande sea el espacio de color en el proceso de captura, obviamente mejor, porque más voy a poder luego jugar con la señal. Dime. Ahora que hablas de espacio de color, ¿el espacio de color está incrustado en el códex? Porque ahora se habla mucho del 2020. Claro. Entonces, ¿qué códex sé que es 2020 y qué códex Normalmente obedecen a un estándar. A ver, el primer cuello de botella que vas a tener para el espacio de color son los filtros del propio sensor. Es decir, si el propio sensor no es capaz de recoger un espacio de color 2020 o P3 o 709, es que realmente no tiene que ver. No tendría por qué tener que ver. El slog hace más referencia, sobre todo, a la parte de luminancia, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate que estás trabajando con un espacio de color 2020 con una curva slog, pero trabajas a 6 bits. No te sirve de nada esa señal, ¿vale? Entonces, todo tiene que ir más o menos con correlación entre sí, tiene que ser coherente, porque si, como te decía antes, si voy a estar trabajando a lo mejor con un espacio de color 2020 para unos vídeos en internet que la gente va a ver desde su móvil, pues a lo mejor no es necesario. Entonces, lo importante es la coherencia, y a eso hace referencia todo esto. Lo relevante que es, por ejemplo, mi códec, si trabaja con un muestreo de color 422 a 10 bits, voy a poder reflejar mayor cantidad de espacios de color que si trabajo en un 4208 bits, ¿vale? Y sobre todo, más que por el espacio de color en el que me pueda mover, el retoque que voy a poder hacer sobre el color en la imagen. Si tengo un 420 voy a poder jugar muy poco con ello. Sin embargo, si tengo un 444 me va a dar mucha más información con la cual poder jugar a la hora de talonar, ¿vale? Sí, porque el muestreo Perdón, un momento. Dime. Claro, exacto. De hecho, eso lo está reflejado aquí, en la parte de... Aquí sabéis que hay un códec nuevo que hemos lanzado, que es el XAVC, llevamos como 2 años con ello, y hay varias versiones. El XAVC-S es el con el que trabajamos, por ejemplo, en la Alpha A7S, ¿vale? Es un 420 a 8 bits. El XAVC-L es el long op. Cuando estamos trabajando en un long op, como os he dicho al principio de la presentación, es en el caso en el que más problemas nos podemos encontrar. No digo que no nos los encontremos, pero cuando estamos trabajando en long op necesitamos un frame de referencia, otro frame de referencia, y luego transmitimos las señales diferencia tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, no solo predictivas, sino bipredictivas. Eso es lo que compone un GOP. Realmente cuando alguien nos dice, joder, se ven los GOPs en esta imagen,
Los cuadraditos no son los GOPs, esos son los cuadrados de codificación, ¿vale? Los GOPs son Group of Pictures. Yo mando un frame, mando otro frame pasado un tiempo y entre medias literalmente me los invento. Como no suena bien decir en ingeniería que te inventan las cosas, decimos que se interpolan. Realmente que se interpolen es que mandamos la señal diferencia entre este frame y el resto, de nuevo, nos lo inventamos, literalmente. Ese proceso de invención es el que requiere que mi sistema sea más o menos inteligente. Si yo estuviese trabajando con un RAW, por ejemplo, en un RAW lo que hacemos es extraer la señal del sensor y así grabarla. La comprimimos muy ligeramente, proporción 3:1, 6:1, pero realmente en un RAW de cada uno de los píxeles tendría la información. Cuando trabajamos con un códec intra, lo que tenemos es, imaginad que cada uno de los frames fuese un JPEG. Le aplico una codificación espacial. Pensad en un atardecer. En un atardecer podríamos tener, yo qué sé, arena de la playa, el mar que tiene alguna tonalidad de blanco y el cielo en azul. Podríamos codificar prácticamente con 3 colores y decir, espera, este píxel, o imaginad, esta columna, este píxel es azul, el de la derecha es igual. Pues en lugar de decir que el de la derecha es azul, digo que es igual que este. ¿El de arriba es azul? Sí, pues es igual que este. Entonces lo que hago es ir separando por cuadraditos esos cuadrados de codificación de los que hablábamos antes y codifico un píxel aquí y el resto voy diciendo cuánto se parecen a ese píxel. ¿Cuándo se nos revienta un códec? Cuando tenemos mucha información en un área muy pequeña. Caso típico, final de Champions. La de este año no me ha gustado mucho, pero bueno. Final de Champions, sueltan confeti y todos nos quedamos ahí diciendo, la madre que los trajo, pero ¿a quién se le ocurre soltar confeti cuando estamos comprimiendo al final en transmisión a, ¿cuánto será? 3 megabits por segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a aparecer unos cuadrados que van cambiando de valor, o por ejemplo, cuando un jugador pasa por delante del público, tú ves al público más o menos nítido, ves al jugador más o menos nítido, pero alrededor del jugador aparece como una especie de aura. Ese aura aparece porque no es capaz el códec de codificar toda esa información que va cambiando muy rápidamente. Sin embargo, alrededor lo que va ocurriendo es que un frame se parece más o menos al siguiente, porque una cara se está desplazando horizontalmente. Entonces, esa información alrededor más o menos es parecida entre un frame y el siguiente. Por eso se nos revienta un códec. Y la tercera opción que tenemos para un códec era la que decíamos, la intra. O sea, tenemos RAW, que no se considera códec realmente, tenemos intra, en la cual vamos dentro de cada uno de los frames, vamos codificando, y longop, en la cual no codificamos cada uno de los frames, sino que enviamos uno, otro, y luego nos lo inventamos. Obviamente, cuanta menos información enviemos, más comprimimos y menos nos ocupa. Caso análogo a esto, imaginad que un RAW fuese un WAV, un archivo en WAV. Cuando tengo un archivo en WAV, mi sistema puede ser muy tonto. En los años 80 ya teníamos WAV. Cojo la muestra de un CD, la leo, la saco, la leo, la saco, la leo, la saco. Puede ser totalmente tonto. Leo, saco, leo, saco. Sin embargo, con un MP3, cuanto más lo comprima, peor para mi sistema. Imaginad un MP3 a 320 kilobits por segundo, que más o menos puede sonar, esto sujeto a discusión, etcétera, parecido a un WAV. Tengo mucha información en cada una de las bandas de codificación. Sin embargo, un WAV a 64 kilobits por segundo, lo que tengo que hacer es decir, espera, cojo una muestra y quédate aquí, cojo otra muestra, quédate aquí, cojo otra muestra. Va desplazando como una ventana temporal y en base a unas ciertas muestras digo, ostras, es que me faltan esta frecuencia y esta frecuencia. La tengo que aportar yo como sistema de lectura y entonces lo saco. Realmente no es un sistema de lectura, tiene que aplicar una inteligencia para regenerar toda la señal. Eso es lo que nos ocurriría con un códec longop. Tengo una referencia, otra referencia y por medio me la invento. Pues imaginad que un longop sería el equivalente a un MP3 muy comprimido. ¿Vale? Más o menos esa analogía nos va a servir. También tened en cuenta las tarjetas que voy a utilizar. Las tarjetas SBAYES de Sony tienen una garantía de por vida. Si perdemos los contenidos la podemos enviar a Bélgica, nos lo recuperan. Si no, la mandan a Japón. Normalmente esa garantía la tenemos de por vida. Pero una tarjeta SBAYES, como te quedes sin espacio o hayas perdido las tarjetas en medio de los monegros, puede ser un poco complicado encontrar una tarjeta. Sin embargo, si grabamos sobre tarjetas SD, prácticamente, no voy a decir en los chinos de la esquina, pero en cualquier MediaMarkt lo encontramos. Entonces no resulta muy difícil acceder a ese tipo de tarjeta. Tenedlo en cuenta porque hoy en día las tarjetas, la mayoría van muy bien, pero la accesibilidad a esa tarjeta ya no depende tanto del precio de la propia tarjeta, sino de que la vaya a tener en el sitio al que voy a grabar. Imaginad que estamos haciendo un reportaje y nos vamos a Zimbabue. A lo mejor trabajar solo con tarjetas SBAYES es arriesgado.
que es lo que me llevaría ahí un adaptador que me permita trabajar sobre la ranura SBIS con tarjetas SD o Memory Stick. Entonces, SD o Memory Stick es más fácilmente accesible que una tarjeta SBIS. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Otra cosa que nos pasa, y esto sé que es una tontería, es un consejo de perogrullo, pero ¿qué nos pasa cuando compramos una tarjeta SD? Venimos aquí, más que vídeo, dame la mejor tarjeta SD que tengas, con oro en paño la primera semana. Luego ya aparece ahí un PDF, los manuales de las cámaras, las fotos de la familia, el MP3 que me ha pasado un colega, una maqueta de mi sobrino, tal, no sé qué, y al final aparece con 20.000 contenidos que no estaban en el mapa de formateo original de la tarjeta. Mi consejo, cada vez que uséis una tarjeta, formateadla en cámara, siempre en cámara, y cada vez que hagamos un trabajo. Luego, además, tened en cuenta que este tipo de cámaras normalmente tienen los dos sistemas, PAL y NTSC. Por ejemplo, cuando estamos grabando con la FS5 240 frames por segundo en Full HD, eso es un múltiplo de los 60 Hz. 60 Hz es sistema NTSC. Pero yo normalmente, como estoy en Europa, voy a estar grabando en sistema PAL, llamémosle PAL, 25p, 50p, 50i. Entonces, la cámara tiene esos dos sistemas, pero no puedo usar la misma tarjeta en los dos, tendría que formatearla. Por lo tanto, mucho ojo. ¿Cuál es mi consejo? Tener una tarjeta para las cámaras lentas, que es la que funciona en modo NTSC. Y otra otra tarjeta para las grabaciones normales, que es cuando trabajo en modo PAL o 50 Hz. ¿Vale? ¿Sí? 24 se hace un pull down de 60 Hz. O sea, a partir de los 60 Hz de NTSC es cuando obtenemos los 24, que realmente no son 24, son 23,97, ¿vale? Pero esos 24 los obtengo a partir de los 60 Hz. Es muy difícil obtener 24 Hz a partir de 50. Por lo que decía antes, 24 los podría obtener muy fácilmente de 48. Es simplemente dividir por la mitad. Pero por lo que antes he mencionado a Nyquist, de 50, que es muy cercano a 48, pero no llega a serlo, es muy difícil obtener 24. De hecho, necesito tener dos relojes independientes. Por eso, cuando cambio la cámara de sistema, cuando paso de PAL a NTSC o viceversa, la cámara necesita reiniciarse, porque necesita enclavar con su generador de reloj a una frecuencia distinta. ¿Vale? No, a ver, depende. Por ejemplo, para la FS7, si mal no recuerdo, ya lo puedo hacer a 24. Es que lo pongo aquí. Sí, es que hay muchísima discusión. A ver, nosotros cuando hablamos de 24, hasta ahora hemos hablado siempre de 23,97. Es decir, en captura, sí. Ahora, por ejemplo, para la FS7 ha salido una actualización que ya puede grabar a 24, porque sabes que había fabricantes o sistemas de edición que dicen, joder, para 23,97 me quedan 24. Es un truquillo que vale, pero se te puede sincronizar el audio, sobre todo en grabaciones largas. Entonces, por eso siempre hablamos de que tienes que enclavar. No es lo mismo obtener 23,97 que obtener 24. ¿Vale? Entonces, tenedlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de grabar, como os digo. Esos 240 frames por segundo, puedes poner el reloj que en lugar de a 23,97 te funciona a 24, y dices, vale, pues entonces ya subo a 240. ¿Vale? Pero ese mismo contenido no puede estar en la misma tarjeta que cuando estamos grabando a 50p o a 25p. PAL, NTSC, distintas tarjetas, siempre. ¿Vale? Dime. Por ejemplo, si yo que hago una boda, ¿no? Digo, estoy rodando a 25, ¿no? Sí. Y quiero rodar a cámara lenta, pero digo, bueno, en vez de rodarlo a 100, Sí. lo ruedo a 120. Entonces tengo que cambiar de tarjeta. A 120 sí, pero si te quedases en 100, no. A ver, normalmente las cámaras lentas, ahora estoy hablando del caso de la FS5 o de la FS700. Cuando estamos en modo PAL, es decir, 50 Hz, las cámaras lentas son 100, 200, 400 u 800 frames por segundo. Si os fijáis, antes no he hecho mención a esos 800, porque no estamos leyendo todo el sensor, ¿vale? Ahí interpolamos y es una señal un poco cochina, por así decirlo, ¿vale? PAL, repito, 100, 200, 400, 800. NTSC serían 120, 240, 480 o 960. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la velocidad a la que yo quiera ir, tendré que poner la cámara en sistema PAL o NTSC. ¿Vale? Dime, perdona. Cada vez más, sobre todo con el 4K. Porque de hecho el 50i no es más que una herencia de lo que teníamos cuando estábamos trabajando con tubo.
Entonces, hoy en día lo bueno que tiene el 50p es que de un 50p puedo trabajar en un entorno de televisión, porque puedo convertir a 50i fácilmente, y puedo trabajar en un entorno con cadencia de cine, 25p. No es cine, y aquí si estuviese Paul Turrens estaríamos discutiendo durante horas. 25p no es cine, pero hay mucha gente que cada vez por mentalidad práctica está yéndose a 25p en lugar de a 24p o a 2397p. Lo purista sería 2397, pero a la hora de la verdad el ojo va a notar una cadencia muy parecida si estamos en 25p. Lo que cambia lógicamente es la obturación. O sea, si yo estoy grabando a 50p, tengo que estar pensando que si luego ese contenido lo voy a sacar, lo voy a no subconvertir, lo voy a reducir a 25p, a lo mejor tengo que cambiar la velocidad de obturación. Pero lo bueno es que del mismo bruto puedo obtener o el entrelazado o el 25p. Pero cada vez más, de hecho, el 4K está sobre todo pensado para lectura en progresivo. 24, 25, 30, 50, 60, pero no se contemplaba, yo creo, en el estándar el entrelazado. Es absurdo en 4K. ¿Vale? Dime. Claro, claro. El 48p, de hecho ya se están haciendo producciones, me parece que era el Hobbit, ¿no? La hicieron en 48p. Lo que pasa es que, insisto, ahí es una discusión en la que no me metería porque la cadencia para el ojo humano cambia totalmente. De un 25p a un 50p o de un 24p a un 48p cambia totalmente la cadencia. Entonces, por ejemplo, yo el alto frame rate para un videojuego está bien. Para emular cine no me gusta tanto, porque cine, el efecto strobo es lo que tiene. Entonces, otra cosa es que te guste, que digas, es que es una moda, es que Álvaro eres muy vintage, es que no sé qué. Claro, es que también depende la cantidad de información que tienes también. No es lo mismo grabar en una tarjeta SD que estar grabando en RAW. Si vas a estar haciendo una producción de cine, decides desde el principio a qué formato vas a ir, porque pasar de 24 a 48 va a suponer el doble de tarjeta y luego mueve ese contenido y almacena ese contenido. Es que estamos hablando ya de servidores y los combos. Y, por ejemplo, el seguro, a la hora de asegurarme una producción de cine, depende del país, pero hay países en los cuales te obligan a tener unas copias exactamente iguales, con el mismo soporte, mismo contenido, todo exactamente igual, separadas un mínimo de distancia por si ocurre alguna catástrofe natural, un incendio, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que voy a tener que tener en cuenta también a la hora de elegir la cámara. Oye, que es que el seguro no me va a trabajar de la misma forma de una u otra. O lo que os decía, las tarjetas. Yo sé que con una tarjeta Sbayes, prácticamente en el 100% de los casos, voy a poder acceder al contenido. Si yo me arriesgo a grabar una boda con una tarjeta SD que no me da la velocidad de grabación que tengo en la FS5 para hacer una cámara lenta, voy a grabar la boda y no grabo la boda, no es tan sencillo como los 300 o los 1500, me da lo mismo, euros que me dan por el trabajo los he perdido. Es que a lo mejor acabo en un litigio. Si acabo en un litigio, lo que voy a tener que tener en cuenta es... Espera, no estaba aquí. Es el coste por minuto de grabación. Para mí esa es la clave. ¿Cuánto coste por minuto de grabación voy a tener? En cine me puedo permitir mucho más coste, pero aunque yo sea un videógrafo de bodas, si me falla mi contenido porque no he elegido el formato de grabación adecuado, no solo pierdo ese trabajo, a lo mejor acabo en los tribunales. Por lo tanto, ese coste de los tribunales lo debería imputar ahí. Pero aquí ya me estoy metiendo en términos legales que no... A nadie nos gusta hablar de esos términos, pero también tenedlo en cuenta. Ojo al sistema de grabación. ¿Vale? Por ejemplo, en un entorno de televisión se suelen usar tarjetas Sbayes para captura, pero no para almacenaje. Luego el almacenaje se suele hacer en red, en petasites o en sistemas de disco óptico, LTO, etcétera. Y sin embargo, si trabajan directamente sobre Professional Disk, que solo tenemos Panasonic y lo tiene Panasonic y lo tenemos nosotros, en Professional Disk es lo suficientemente económico como para tener una biblioteca de Professional Disk. Entonces guardar los brutos directamente como antes con una cinta HDV. ¿Vale? Entonces también depende eso de tu flujo de trabajo, te lo va a acabar determinando. No sé qué tal vamos de hora, me estoy retrasando un poquillo. Otra cosa que también se hace cada vez más en las cámaras es trabajar directamente sobre la nube. A mí es que no me gusta llamarla la nube, para mí toda la vida ha sido Internet. O sea, yo lo grabo en Internet y tengo ahí un servidor en el cual puedo almacenar. Eso ya lo puedo hacer directamente desde cadena de cámara. Un flujo de trabajo muy habitual es, primero envío los proxies y alguien va editando y luego ya le envío los archivos en alta para renderizar. Es decir, si yo estoy trabajando...
¿Cómo trabajaban hoy hoy en día, siguen trabajando así las corresponsalías? Va el reportero y el cámara, la reportero y el cámara, me da lo mismo el género, hacen su trabajo y luego, según van conduciendo de vuelta a la base, a la cadena de televisión, o a la productora o a la televisión local, van editando en el coche. Si directamente desde cabeza de cámara puedo enviar los proxies y que me suban a un servidor que tengo en mi cadena de televisión, van a poder ir editando en proxy y luego o les envío los archivos en alta o directamente se los doy con la tarjeta y ya renderizo en alta. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que ese flujo de trabajo, a medida que pasa el tiempo, va cambiando. Puedo hacer streaming desde la cámara, puedo controlarla remotamente desde un smartphone, por ejemplo. Eso me ha ocurrido a mí para hacer un vídeo de boda. Tenía una cámara subida en un trípode, en un púlpito, y yo no podía acceder, no podía estar interrumpiendo la ceremonia cada 2x3. ¿Qué era lo que hacía? La controlaba, era una NX3 en aquel momento, lo controlaba desde mi teléfono y por otro lado iba con una cámara al hombro y con otra FS700 a la que podía acceder. Entonces no interrumpía en ningún momento la ceremonia. Y además era mucho menos intrusivo porque para alguien que no es profesional, que no está acostumbrado a estar delante de una cámara, no es lo mismo dejarle una cámara aquí con un pilotito rojo, a lo mejor no sabe ni que está grabando, que tener un operador de cámara enfrente, viendo su intimidad y se comporta de manera distinta. El hecho de poderla remotear la cámara a mí me ayuda bastante. Entonces nada, son cositas que hay que tener en cuenta. Más factores, y esta es la última traspa, ya para dejaros en paz, que os estoy dando una chapa aquí muy seria. El peso y el volumen. Hoy en día las cámaras se han reducido significativamente de peso y de volumen. De hecho, si cogemos la FS5, no sé si alguno la ha cogido en algún momento. A ver cómo va este. Ahora es cuando se me cae, seguro. ¿Dónde lleva el botoncito este? Ah, es tirando, ¿no? Me parece. Vale. ¿Tiro? No, espera. Vale. Hoy todavía no he roto nada. Esta cámara, por ejemplo, a nivel ergonómico, como os podéis imaginar, no es una cámara pensada para trabajo NG. Normalmente en NG trabajo con cámara al hombro porque la estética que me da es más honesta con el espectador. Mantengo la línea visual más o menos a la misma altura que desde donde me ve mi espectador. Por lo tanto, si yo ahora mismo te tengo a la misma altura que la cámara, das una sensación de franqueza. Pero si hago un contrapicado, te hago más pequeño. Si hago un picado, te hago más pequeño. Si hago un contrapicado, te hago más grande. La ergonomía de la cámara me va a permitir trabajar con esas distintas posiciones. Además, la voy a poder montar en trípode, en rig. Puedo usar el típico chaleco con la percha por encima, la ducha, para poderla tener aquí bailando. Si la cámara me pesa 40 kilos, a lo mejor no voy a poder trabajar con esos dispositivos. Entonces, el hecho de que el cuerpo de cámara me pese 830 gramos me ayuda bastante. Como os decía antes, hay gente a la que a lo mejor no le gusta trabajar con una cámara tan pequeña porque dice, joder, es que en cuanto le mete una lente más poderosa, le meto un zoom, me cabecea la cámara. Lógicamente, pues en ese caso a lo mejor te interesa ponerte un rig de hombro y estar trabajando con ella en un plano al hombro. Entonces, el peso y el volumen de la cámara, para mi gusto, no es lo principal que yo consideraría a la hora de comprar una cámara, pero sí es importante. A mí me resulta bastante importante porque al fin y al cabo van a ser muchas horas en las cuales vas a estar con la cámara más o menos en una posición fija en tu mano. Y no es lo mismo levantar 2,5 kilos en una boda en la cual estoy rodeado de los invitados y tener que estar así con 2,5 kilos de cámara que estar con 800 gramos de cámara. Entonces, obviamente, es totalmente distinto. Si quiero hacer una escena de acción, por ejemplo, pues a lo mejor me interesa tener 3 action cams en lugar de ir con una cámara de mano. Pues son cosas que, lógicamente, me van a influir. El soporte que tiene bueno, veis ahí, la garantía y el soporte. Nosotros dentro de Sony, para los productos profesionales, damos 2 años de garantía. Esto tenedlo muy en cuenta porque, dependiendo de la construcción, aquí no voy a hablar de otros fabricantes, cada uno sabrá a cuál me refiero, pero hay fabricantes que lo que hacen es, que no te funciona la cámara, no te preocupes, te doy otra, pero te la doy dentro de un mes, te la doy dentro de 2 meses. Ya, pero es que yo estoy en plena producción ahora mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de, si habláis con nosotros, de facilitaros las cosas con otra cámara, con un servicio express de recogida. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo cuáles son los términos. Si lo miráis en la página web, Prime Support, no de Brain, sino Prime como soporte primario,
y ahí veréis lo que tenéis durante los 2 primeros años de garantía. Luego, además, una cosa que siempre recomiendo es que antes de hacer una compra de algo tan importante como una cámara, es que habléis con Más que Vídeo, porque ellos son los que mejor os van a poder asesorar acerca de, por ejemplo, baterías, rigs de hombro, yo qué sé, tarjetas. Lógicamente ellos tienen contacto directo con nosotros y con otros fabricantes. Entonces siempre poneos en manos de alguien que sabe realmente, porque ellos han trabajado ya con literalmente miles de clientes. Si habláis conmigo, ¿qué es lo que os voy a recomendar? ¿Qué pone aquí? Sony. Pues lógicamente os voy a estar recomendando Sony, aunque a lo mejor no sea la cámara adecuada. Pero ellos son los que más honestos van a ser con vosotros a la hora de elegir, pues como os digo, accesorios. Os van incluso a recomendar vuestro flujo de trabajo, cuál es el sistema adecuado. Oye, mira, es que no te vayas a este sistema de edición porque todavía no tiene el plugin, es mejor que pruebes con este otro. O descárgate tal actualización, o vas a poder hacer esto con la cámara. Entonces, siempre recomendaros que trabajéis con ellos. Y luego una parte, para mi gusto, muy importante, es la comunidad asistente. Ocurre con muchas cámaras que tienes un problema y no tienes a nadie a quien preguntar. No sé si alguno ha visto, ¿cómo se llamaban estas cámaras? Unas que tienen como forma de huevo, así muy bonitas, las Bolex. No, yo todavía no conozco a nadie que la tenga. Y me parece una cámara muy curiosa, muy retro, muy guay, pero no conozco a nadie que la tenga. Si no la tiene nadie, yo no me atrevo a comprarla. Porque si tengo un problema, posiblemente el distribuidor no haya vendido tantas cámaras como para conocérsela bien, voy a tener que contactar con el fabricante y ya va a depender del sistema de respuesta que tenga el fabricante. Sin embargo, si compro una cámara, no la FS7, pero me da lo mismo, Alexa, si tengo a 100 personas en mi agenda que van a estar trabajando con una FS7, va a resultar muy sencillo que llame, oye, ¿cómo se configuraba esto para trabajar en modo cine y pum? No, es que no lo tienes, es que sí lo tienes. Entonces, esa comunidad, ya no solo de lo que tenga en mi agenda de teléfono, sino de lo que tenga en foros y en referencias. Nosotros, no sé si conocéis a Alistair Chapman, el que lleva XDCam User, ese también es colaborador nuestro, es alguien que se conoce las cámaras de pe a pa, súper amable, tiene foro también donde le podéis preguntar. Tenemos aquí en Barcelona a Paul Turrens, que seguro que la mayoría de vosotros le conocéis, súper experto manejando nuestras cámaras y también de la competencia, que es lo importante. A la hora de poder evaluar qué cámara os queréis comprar, contad mucho con la comunidad, con el foro que haya para poder consultar. ¿Vale? Entonces, estos son cositas, otros factores que para mi gusto son secundarios. Insisto, aquí no voy a estar hablando del color, que lo quiero rosa lacado la cámara, pues para mí eso sí que no es importante. Esto es algo a considerar, no va a ser totalmente definitivo a la hora de elegir la cámara, pero sí que conviene que tengáis en cuenta, pues eso, por ejemplo, la autonomía. Si voy a hacer un docu, pues me interesa tener cierta autonomía, pero si voy a tener alimentación por ahí cerca, pues a lo mejor no es tan importante. Si voy a estar manejando una cámara en estudio, es que ni voy a usar baterías. Entonces, en ese caso, la autonomía me da lo mismo. Pues son cositas como estas las que os van a decir, pues mira, la cámara que más me interesa es una Z150 porque es una cámara NG, voy a poder trabajar en ficción o en realidad, o no, es que yo todo lo que hago son videoclips y me interesa más una FS7 o una FS5. Todo va a depender de cada uno de vosotros. Insisto, aquí, si os fijáis, en ningún momento os he dicho la cámara mejor que existe para vosotros es tal. Simplemente contemplad todas estas cosas. Como sabéis, lo hemos grabado toda esta sesión, esta chapa que os he dado, que os vais finos para casa hoy. Pues todo esto lo tenéis grabado, echadle un ojo porque a lo mejor hay algún aspecto que se os puede haber pasado. Insisto, esto lo hemos dicho hablando de 4K, pero si estáis pensando en una cámara Full HD, la mayoría de estos parámetros o criterios os van a servir. O sea, no es algo único ni de Sony ni de tecnología 4K, son simplemente cosas a la hora de considerar la compra de una cámara. Insisto, me imagino que la mayoría de las cosas ya las habréis contemplado vosotros y no os he contado nada nuevo, habéis perdido el tiempo aquí durante 2 horas con el tío feo este que os ha dado la brasa, pero con que os llevéis alguna cosa a decir, joder, pues no sabía yo que hay una cámara que puede hacer esto, o cuidado yo que sé, al rolling shutter, o alguien se lleva algo más claro de cómo funciona la cámara lenta, bienvenido sea, ya nos... 70, que sí que nos permitía trabajar bajo la lluvia, pero en estas cámaras, aunque no las tenemos homologadas para trabajar con lluvia fuerte y con polvo, lo que tenemos normalmente es el sistema de aireación de la cámara
que no permita que se nos meta nada de residuo en partes importantes de la cámara. Normalmente en una cámara las tres partes que más calor disipan son el sensor por la parte delantera, la batería por la trasera y la placa PCB. Entonces están las tres prácticamente tocándose entre sí. Lo que hacemos, aquí en esta lo podéis ver si os acercáis o en la FS5, es tener un flujo de aire que justo pasa por ahí en medio. Aquí tenemos los agujeros de ventilación, eso me recuerda a Homer Simpson, bueno, unos agujeros de ventilación por aquí y por la parte inferior, que lo que permiten es no tener que tener un ventilador activado que nos podría meter ruido, pero las tres partes se refrigeran a la vez. Entonces pasa por ahí una especie de comunicación de aire, entra por la parte inferior, sale por la superior porque sería aire caliente, pero además está orientado hacia la parte derecha para que al operador, en caso de tenerla pegada a la cara, no te afecte. Lo bueno es que incluso aunque haya lluvia fina o polvo, no se va a meter esa suciedad o esa humedad en ninguna parte importante, es decir, en el sensor, en la placa PCB o en la batería. Pero claro, tened en cuenta que por mucho que tengas el sistema de protección, lente intercambiable, si esto lo abro en medio de los monegros, como decíamos antes, se me va a meter, iba a decir la mierda, el polvo o la suciedad, no por la parte trasera, sino por la parte delantera del sensor. Así que mucho cuidado a la hora de abrir la cámara. Pero es algo con lo que tenemos bastante cuidado. De hecho, en esta se tuvo especial cuidado a la hora de diseñarla, la parte de refrigeración, para que fuese lo menos ruidosa posible y además que fuese prácticamente autónoma, que no necesites tener ningún ventilador funcionando. Y en esta ha heredado prácticamente el mismo sistema. Luego además, lo que hablábamos antes de la ergonomía, bueno, con esto habríamos llegado al final, lo que hablábamos antes de la ergonomía, en la FS5, una cosa que podemos hacer es poner el visor prácticamente donde queramos. Esto se desenchufa de la propia cámara. Al final romperé algo, ¿eh? Sé que estáis temiendo por ello. Es que lo digo porque tenemos esta coña, pero es que cada vez que vengo por aquí me cargo algo. O sea, la última vez me cargué el conector HDMI de una FS5, ya he roto alguna F3, una F55, soy un peligro, no me dejéis nada. Entonces, como veis, ahora mismo sigue funcionando el LCD. Y la forma de conectar la empuñadura con el cuerpo de cámara es a través de un pequeño conector LANC, que es simplemente un mini jack de 2,5 milímetros. Entonces, este conector jack le puedo prolongar o bien con otro cable, porque puedo cambiarlo por dentro, es muy sencillo, simplemente que entre en 90 grados, o le puedo poner un prolongador, y esto me viene muy bien a la hora de, es la típica situación chunga, sobre todo si te dicen que grabes al copiloto. Normalmente en una cámara tradicional tenía que estar en esta posición, lo cual es prácticamente imposible. O sea, algo me rompo seguro. Sin embargo, si yo la puedo poner en mis pies o la puedo poner colgada del agarradero de mano y puedo tener mi monitor aquí, le invierto la señal para verlo bien, y mi empuñadura aquí, puedo estar trabajando directamente en planos cortos sin necesidad de estar operando sobre la cámara. Yo opero sobre mi empuñadura y veo la señal con mi visor LCD. Como os decía, el visor LCD se puede poner prácticamente en cualquier parte de la cámara. A ver si atino. ¿Quién había visto un visor LCD en la parte derecha de la cámara? Pues prácticamente no lo tenía nadie. Pues ahora podemos tenerlo así. Entonces imaginad para planos en los cuales tenga que tener la cámara muy pegada, o gracias a esto puedo estar compensando pesos si la lente es muy cabezona, ¿sabes? Entonces es súper ergonómico. ¿Cómo? Sí. De hecho, mira, por ejemplo, una forma de controlar la cámara, a ver si lo tengo encendido por wifi. Mira, ahora mismo tengo el NFC, lo tengo encendido en el propio teléfono, y aquí en la pantallita veo que el NFC de la cámara también está funcionando. Entonces yo le toco con la cámara en la parte de NFC. El NFC realmente es un sistema de establecimiento de conexión. No es que la conexión vaya a través de NFC. El NFC es la parte en comunicación que se llama de handshake. Es decir, la cámara y el teléfono se hablan entre sí. Dice, la cámara de teléfono. Oye, teléfono, buenos días, ¿tú en qué hablas? Yo hablo en wifi. ¿Tú también puedes hablar en wifi? Sí. Pues ahora mismo ya aquí puedo estar viendo una miniatura de la propia cámara. Espera, perdona un momentito. Es que este era el plano original. Estaba en stand-by. Vale. ¿Veis? Entonces ahora mismo
Yo, si la lente es motorizada, podría estar, por ejemplo, haciendo zoom dentro. Espera, es que la voy a conectar ahí para que lo veáis. Sí, la voy a meter aquí. Sí, sí, que tengo más peligro que un mono con un cúter. Sí, 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 Entonces, como os decía, ahora mismo estamos simplemente viendo en nuestro teléfono el encuadre de cámara. Yo puedo, a ver, el zoom, por ejemplo, yo puedo ir haciendo zoom. Mira, ¿veis que estamos ahí en esa cámara? Mediante HDMI la hemos conectado a la tele de la izquierda. Entonces yo aquí puedo ir haciendo zoom. Si tuviésemos el iris lo suficientemente abierto, puedo decirle que quiero hacer foco en una parte de la imagen. Y hombre, aunque ahora no se nota mucho, pero podría hacer foco en la carta de color que tengo en la parte trasera, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto me viene muy muy bien. Imagina que estamos haciendo un documental y estamos esperando a que salga un bichejo de la madriguera. En lugar de estar con la cámara de modo intrusivo y cohibiendo al animal de que salga. Sí, sí, por supuesto. Aquí, de hecho, lo que pasa es... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no tiene tarjeta. Espera un momentín. En esta tenía tarjeta, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si estará formateada, pero... Sí, sí, sí. O sea, está pensada para eso. Mira, ahora mismo, es que no lo veis ahí muy grande. Aquí arriba me aparece rec, ¿vale? Y, por ejemplo, si voy al zoom, ¿vale? Espera, a ver, que no lo pillo ahora mismo. Si os fijáis en la imagen, estoy... Ah, no, vale, es que cuando está grabando, sí, cuando está en 4K, está grabando internamente, ¿vale? Entonces, sí que la puedo remotear según estoy grabando, que es lógicamente lo que más me interesa. Ahora mismo, como os decía, es una lente f4, por lo tanto el iris no está muy... O sea, no me entra suficiente luz para que vea cambios de plano focal. Pero también puedo estar con el dedo, aquí me sale como un dedo índice en esta parte de foco, ¿vale? Y podría ir diciéndole distintos puntos de la señal en la cual automáticamente haría foco. Eso la Z100, sí. Sí, sí. De hecho, este programita es el mismo. Este no es joder, el Play Memories, es la versión de consumo. Con ese puedo hacer el control de una 7S, por ejemplo, de una RX100, etcétera. En este caso es el Content Browser Mobile, que no solo me permite controlarla, sino además ajustar parámetros, decirle que haga streaming, subirlo a un FTP. Todo eso lo puedo hacer directamente accediendo desde el teléfono. Entonces, como te digo, ya no solo para acceder remotamente a la cámara, sino para configurar cosas, en lugar de estar con el típico tecladito dentro de la cámara, con el joystick, yendo a meter cuál es la wifi a la que me quiero conectar. Ahora mismo están conectados por wifi en peer-to-peer, es decir, están usando la banda de wifi, pero la están usando para una conexión punto a punto entre la cámara y él. Yo le puedo decir, espérate, vete aquí a ajustes de la cámara. Ahora mismo estoy haciendo un seguimiento, pero le podría decir, ahora mismo te vas a conectar a esta red wifi, y en el momento en el que yo le pulso el botón de submit, de aplicar cambios, se conectaría a una red wifi, y a partir de ahí, por ejemplo, puedo estar haciendo streaming en una red corporativa. Va a través de protocolo UDP, puedo capturar ese protocolo UDP e ingestarlo dentro de una página web. Entonces, por ejemplo, eso, como te digo, imagínate, una universidad, viene Pedro Duque el astronauta, lo digo porque es lo que nos pasa a nosotros, viene Pedro Duque y se pone a reventar el auditorio de la universidad. Le pones una cámara delante, pues más o menos lo que estamos haciendo ahora mismo, y puedes hacer streaming directamente desde cabeza de cámara. Lo puedes hacer, me parece que es en estas 4 directamente, ya no solo streaming a través de UDP, sino si también tienes cuenta en Ustream, por ejemplo con la X70 puedes hacer streaming directamente a esa plataforma. Pero si no, en una red corporativa emites el streaming, como te digo, es UDP a través de un puerto que tú elijas, puede ser el 8080, lo capturas y lo embebes en tu página web. Y lo puedo hacer, como te digo, directamente desde cámara, y lo más importante, sin necesidad de tener un ordenador al lado que capture la señal y que lo envíe, sino que directamente desde la propia cámara lo puede hacer. ¿Estás grabando ahora desde esa? Ahora sí. ¿Y la salida de vídeo se desactiva? Sí, es que cuando estás en 4K, el procesador no es suficiente como para estar grabando y a la vez saliendo en 4K. Y además está remoteando.
¿vale? Te lo digo porque esa es una de las mayores diferencias entre... Hay mucha gente que considera la FS5 la hermana pequeña de la FS7. Realmente yo no diría que una está por debajo de la otra. La FS5 es otra versión, por así decirlo, de la X70. O sea, no es que la FS5 sea coger la FS7 y le capamos y le quitamos cosas. Es la X70 con otro cuerpo, con otro sensor, pero básicamente la plataforma de desarrollo es la misma. En Full HD sí. Sí, en 4K. De hecho, tened en cuenta una cosa. Cuando yo grabo internamente en 4K en la FS5 es 420 a 8 bits. ¿Vale? Pero cuando salgo por HDMI es 422 8 bits. Lo digo porque si vas a hacer, por ejemplo, lo que decía antes, un croma, te interesa más tener un grabador externo, tipo el Ninja, para capturarlo por fuera porque tienes la tercera componente de color. ¿Vale? Aún así sigue siendo 8 bits. Te lo digo porque, a ver, en la mayoría de los casos nadie, o sea, a mí me pones ahora mismo en una televisión 8 bits o 10 bits y salvo un caso muy concreto que pues sea un bandit muy extremo, no lo voy a notar. Donde sí lo voy a notar es a la hora de corregir color. ¿Vale? Y esa es otra de las grandes diferencias entre la FS7 y la FS5. La FS5, por ejemplo, en 4K llega hasta 30p y la FS7 puede alcanzar hasta 50 o 60p. ¿Vale? Claro, ¿cuál es la gran diferencia? Esta en 4K llega a 100 megabits por segundo y esta llega a 500 o 600 megabits por segundo, dependiendo si estoy en 50p o en 60p. Lógicamente, de algún sitio tiene que salir esa diferencia de cuerpo, de precio y de todo, porque lógicamente el cuerpo, ya veis que esta pesa 2,4 kg y esa 830. Estoy hablando solo del cuerpo de cámara. No es que le hayamos metido plomo a esta para hacerla más pesada. Lógicamente, el procesador es distinto. Como os digo, la plataforma de desarrollo es totalmente distinta. Dime. Ah, sí. Dime. Bueno, nosotros tenemos en la productora un par de cámaras de las X70, pero sin la actualización del firmware para que graben 4K. Sí. Sí. Hace un año ya. Entonces, la actualización a 4K no te graba a 422 internamente, sino que tienes que sacarla por HDMI para grabarla externa. Sí. Internamente te va a grabar en 420 8 bits a 60 o a 100 megabits por segundo. Inicialmente era solo a 60, pero ahora ha salido una actualización que te permite a 100 también. ¿Vale? Pero sí que aconsejo que si quieres tener mejor calidad, sobre todo a la hora de capturar color, lo hagas a través de HDMI. ¿Vale? No es el interfaz que más me gusta a mí, de hecho vosotros lo sabéis bien porque alguna me he cargado, pero hoy en día cada vez es más habitual tener HDMI tanto en cámara como en grabación. Hasta luego. No, es 30. Es 30 como máximo. Lo habitual es 25 en PAL. Y luego otra cosa importante. Otra actualización que existe para este tipo de cámaras, en concreto para la FS5, es la actualización a RAW. No sé si lo sabéis, acaba de salir ahora mismo a la venta. Esa actualización lo que nos permite es tener un sistema de grabación externo similar al que teníamos en la FS700 o en la FS7 con una zapata trasera que se llama XDCA FS7. Todo esto para deciros que podemos salir en RAW a través de un conector SDI y es 3G SDI. Y alguno me diréis, espera, aquí hay algo que no cuadra. Lo que pasa es que enviamos el RAW no como señal de vídeo, porque sabéis que cuando estamos trabajando en 4K en SDI necesitaríamos como mínimo un 6G SDI. ¿Vale? 6G para arriba, puede ser un 12G SDI. Si estamos en 3G SDI, lo máximo que podemos enviar a través de esa interfaz sería 1080, 50p o 60p. ¿Vale? Entonces dices, joder, ¿cómo metéis ahí un 4K? Lo que hacemos es coger la señal de vídeo en banda base, en RAW, en 4K, y convertirla a datos. Y usamos ese conector BNC, ese conector SDI finalmente, como sistema de transmisión. Como lo que hacemos es convertirlo a datos, lo estamos codificando como, lo llama en inglés, data stream. Ese data stream, al otro lado del cable, tienes que tener un equipo que lo decodifique. Es decir, no es vídeo en banda base. Lo digo porque ha habido gente que intenta luego con una capturadora decir, joder, es que no veo nada. Claro, es que no son datos de vídeo, son datos puramente.
¿Qué es lo que hacemos en el otro equipo, al otro extremo? Decodificar esos datos de vídeo y convertirlos ya a vídeo. Y en algunos casos convertirlos a otro formato, a un códec, o sea, pasarlo por un códec. Las tres soluciones que existen ahora mismo son la solución de Sony, que a mí personalmente no es la que más me gusta por precio, porque necesitamos tener una interfaz y ponerle el grabador R5 que está diseñado para la F5 o la F55. Y es caro. Con el interfaz es más caro, con la batería es más caro, con el cartucho es más caro y con el lector de tarjetas es todavía más caro. ¿Cuán caro es? Más o menos al precio de la cámara. Por lo tanto, no, me parece un poco excesivo. Si es una empresa de alquiler, sí que viene bien, pero a mí me parece excesivo. Y aquí alguno diréis, joder, este tío tiene una cámara delante, está grabando, es de Sony y dice que la solución de Sony no es la mejor. Es que seamos sinceros, yo si tengo una F5 o una F55, obviamente es a lo que voy. Y si quiero la máxima calidad grabando en RAW, es a lo que voy. Pero para este rango de cámaras, quizá os interese más la solución de Convergent Design o de Atomos. Normalmente lo que hacen es, entro a través de ese conector SDI, si yo he pagado por la licencia o si tengo esa licencia instalada en mi grabador, decodifico esa señal, la convierto en vídeo y luego la paso a codec. Entonces puedo convertirla, yo que sé, a ProRes, a DNX HD, a lo que queramos. Ya depende de la licencia que tenga en ese grabador. Normalmente van por licencias, también depende del fabricante. Pero acordaos, cuando estamos saliendo en RAW, tenemos tres soluciones. La de Sony, cara, la de Atomos, bien, y la de Convergent Design, también bien. Para eso, insisto, ni Convergent Design ni Atomos tienen una relación comercial con nosotros. Simplemente nosotros hemos abierto ese protocolo a estas empresas que han dicho, oye, a mí me interesa. Para saber cómo funcionan, hablad con Más que Vídeo, porque ellos distribuyen en la mayoría de los casos y os van a poder asesorar muchísimo mejor que yo, porque yo, aunque tengo en casa un par de Atomos, pero no sé cómo funciona el de Convergent Design. Además, ¿por qué me interesan esas soluciones? Porque normalmente llevan monitor incorporado. De hecho, la última versión, las Flame, puedes trabajar incluso con HDR, es decir, muy bien ajustado para trabajar con la curva SLOG, que como os digo es lo que me permite la FS7 o la FS5. ¿Vale? Lo digo porque conozcáis las distintas soluciones que hay. Entonces, insisto, no salimos en 4K RAW en banda base. Lo digo porque nadie se vuelva loco al intentar conectarle una capturadora, aunque sea la mejor del mercado, e intentar decodificar esa señal. No vais a poder. ¿Vale? El problema de Atomos es que no te deja grabar a más de 60 frames por segundo 4K. Vale. Eso es una de las Lo que pasa es que en este tema de la grabación por la serie en RAW, igual que con la montura E de Sony, nos hemos puesto en modo, digamos, pasivo. Es decir, nosotros damos esa interfaz y que cada uno haga con ella lo que quiera. Con las lentes, ponle el adaptador que quieras, ponle la lente que quieras. Nosotros no nos responsabilizamos. Nosotros lo que tenemos es muy buena relación con Atomos y con Convergent Design. Por eso la recomendamos, porque son los sistemas que más os van a ayudar a vosotros a trabajar con nuestras cámaras. Pero yo no puedo hacerme responsable de cómo funciona el Atomos, ¿vale? Entonces, ya dependiendo, pues que no me graba nada más que a 30p o a 50p, a lo que sea, ya compara las tres soluciones que tienes para grabar y la que más se ajuste a tu flujo de trabajo es la que deberías elegir. Y sobre todo, al precio también, ¿vale? Nada, pues, preguntas, bueno, dime. Yo lo... Se veía, sí. Sí. Yo ahí lo que sí te recomiendo, o sea, ahora mismo no lo tenemos porque es que a lo mejor un visor así valdría lo mismo que la propia cámara. Mira, yo digo lo mismo, porque cualquier GPS grande, sin iluminación, con la retroiluminación de la luz se vea, yo solo pedimos eso. No Prueba, por ejemplo, a mí no es la solución que más me gusta, pero prueba a ponerle una película protectora que sea antirreflejos. Pero claro, el problema que tienes ahí es que te difumina, por lo tanto pierde resolución en el visor. Pues entonces ponle una película protectora o la típica lupa, esta tipo Zacuto. Ya. Ya. Pues ponle incluso ya no solo una película de plástico para difuminar, antirreflectante, sino incluso algún filtro polarizador. Pues te puede ayudar. No digo que sea la solución definitiva, pero te
te puede ayudar. El polarizador puedes dejar de ver la Claro, pantalla. claro. La vas a ver solo desde una posición. Garmin va a 300 euros. Es que Hombre, pero es que en el Garmin realmente lo único donde tiene tecnología en la que hayan metido dinero, aparte del procesador y el GPS, es en la pantalla. Aquí la parte más cara de una cámara es el sensor. O sea, a mí lo que no me gustaría como usuario es tener que pagar 2.000 euros más en una cámara de un precio de 6.000 por el visor LCD. Ya, pero las situaciones para una cámara de vídeo en la cual tienes que ver el espacio de color y que no te tiña de ninguna tonalidad, no es tan sencillo como en un Garmin, ¿eh? pero es una pelea que dices que muchas veces no compras. Sí, 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 toda la razón. O sea, sí que- A ver, el ejemplo está claro. El visor de la Z1 le da el sol hasta full a 100% y sigues viendo el encuadre y la imagen no te oscurece nada. Estamos hablando de una cámara puesta. sí, sí, sí. No, sí, por eso te digo que toda la razón, ¿eh? No. No pones ese visor. A mí no me interesa ver 1080 en esa pantalla. No me interesa. O sea, con ver el encuadre tengo más que suficiente. No tengo explicación para eso, de verdad. Es que es una Que- pelea. En trabajos deportivos no podemos pegar el ojo en el visor. ya. Es acción. Hombre, es que, por ejemplo, un caso similar, igual que me pones el ejemplo del GPS, el caso de un teléfono. Yo en este teléfono tengo resolución Full HD, pero no lo puedes ver a la plena luz del día, tienes que taparlo un poco, porque si no, no se puede ver. Está más pensado para visualizar bien una imagen de vídeo esta pantalla que la de un Garmin, que la de un Garmin tienes simplemente que ver la información, te da igual que vire a rojo o a magenta. Y aquí estamos hablando de un teléfono, pues eso, un teléfono móvil entre 100 y 700 euros, ¿vale? Pero es que no es la misma aplicación. Se ve mejor, se ve más. Pones una pantalla de cualquier fabricante, porque Sony es peor todavía. Si esa se ve poco, la otra no. Pones un móvil y puedes llegar a ver un vídeo y cambia aquí. Yo por lo menos en la FS5 no lo he notado tanto, ¿eh? También es verdad que lo que pasa es que cada una de estas cámaras suele llevar un visor dedicado. O sea, normalmente un mismo visor, un mismo LCD, lo tienes compartido por 2 o 3 modelos como mucho. Entonces también depende de cada uno de ellos. La tecnología es la misma, por eso es LCD. Sí, lo que pasa es que no, el OLED, por ejemplo, lo tenemos aquí, en la parte trasera, porque la resolución es mucho más pequeña y en ese caso sí que normalmente si vas a estar haciendo un interior-exterior, que es el típico caso en el que te quedas cegado, sí que a lo mejor te interesa más ir con el visor. La FS7 no tiene No. viewfinder. No. Lo que pasa es que la FS7 también tiene más salidas, entonces es habitual tener a lo mejor un monitor externo. Una pregunta ahora que estoy. ¿Tiene filtro de paso IR? Creo recordar que sí, pero ahí me pillas, ¿eh? Normalmente sí que lo tienen todas nuestras cámaras. Salvo la X70 y la NX70, que para la cámara de visión nocturna tenían precisamente emisor IR, ¿vale? Para capturar de noche, pero creo que la mayoría lo lleva directamente, ¿vale? Hasta luego. Luego otra cosa que os he comentado antes así por encima, lo de el filtro el filtro de densidad neutra variable electrónico, es que lleva un nombrecito, de la FS5. Ese filtro realmente es un LCD. En un LCD lo que tenemos es un polarizador, otro polarizador, un electrodo, otro electrodo, y en medio tenemos las moléculas de cristal líquido que, dependiendo del voltaje que se le aplica a esos electrodos, giran más o menos. Ese giro se transmite a la luz. La luz, como ya entra polarizada por el polarizador frontal y luego tiene un polarizador trasero, dependiendo del giro que le demos en las moléculas de cristal líquido a través de esa tensión, me permite un giro mayor o menor de la luz, es decir, que pase más o menos. Imaginad que tengo un polarizador horizontal al frente y un polarizador vertical cruzado detrás. Lo que hace este polarizador es que la luz, que es caótica, la polarización es caótica, me la peina y permite que vaya con una polarización horizontal. Si aquí aplico el máximo de tensión, lo que hacen las moléculas de cristal líquido es girar 90 grados y atraviesa este polarizador que iría cruzado. Entonces ahí tengo una transmitividad del 100%. Si le aplico 0 voltios,
viene con polarización horizontal, no le aplico ningún giro en el cristal líquido, entonces no puede atravesar ese filtro polarizador trasero. Esta tecnología, que es la de las pantallas LCD Mondas y Lirondas, que luego delante llevan unos filtros, rojo, verde y azul, aquí no tenemos filtros, y esa capa es la que hemos metido delante del sensor. ¿Qué es lo que nos permite? Que en lugar de tener, como en las cámaras clásicas, un valor que es clear, sin filtro, luego un cuarto, un 16avo o un 64avo, que es lo que tenemos típicamente en las rueditas de filtros, de hecho en la FS7 aquí lo que tenemos es 1 partido 64, 1 partido 16 y 1 partido 4. Sin embargo, en la FS5, la voy a girar con cuidadito, lo que tenemos es una posición clear, 1, 2 y 3. Dices, joder, qué raro que no ponga 1 partido 4, 1 partido 16, 1 partido por 64. ¿Por qué? Porque por menú yo puedo configurarla para que tenga un valor distinto. Por ejemplo, imaginad que estoy, de nuevo, caso de una boda. Van a venir los novios, vale, me voy a preparar el entorno de luz. ¿Qué es lo que tengo dentro? Dentro voy a estar con un filtro, por ejemplo, de un cuarto. Y en el exterior voy a estar con el filtro que me iguala la luz, es de 1 partido 32. Pues lo que hago es aplicar ese 1 partido 32 a la primera posición o a la segunda posición del filtro de densidad neutra. Pero puede ir un paso más allá. Bien con esta ruedita de aquí, o bien con la ruedita que tengo en el... Mejor quitarlo, sí. En la empuñadura, una ruedita que tengo aquí, lo que puedo hacer es ir aplicando más o menos voltaje a ese filtro de densidad neutra, entonces me va a ir girando más o menos la luz, por lo tanto puedo ir haciendo una rampa de luminosidad. Gracias a eso no tengo que cerrar iris, por lo tanto no aumento o disminuyo la profundidad de campo. ¿Qué es lo que me permite? Como os digo, hacer un interior a exterior emulando el comportamiento del ojo humano. Le doy a la ruedita y directamente se va haciendo una rampa de luminosidad. Pero con la última versión de firmware que tenemos, lo puedes dejar en automático. Es decir, yo tengo aquí una luz, voy a exterior y directamente veo que el filtro de densidad neutra que pone un auto delante me va cambiando y a lo mejor se me queda clavado en 1 partido 111, que es un valor que naturalmente no existiría. Como va en pasos de 0 a 128, tengo 128 pasos, me lo va ajustando para que yo tenga la luz en todo momento constante. Y es suave, no es como Es suave. que- No, claro. El único salto es cuando pasas de la posición clear a la primera posición, a la posición número 1. Ahí sí que notas que, que se aplica el filtro, pero luego es suave. Sí. Nada, hasta luego. De hecho, espera, lo voy a mostrar porque... No, las 7 son filtros fijos. Pero no verdea tampoco, No. No, es de densidad neutra. Bueno, los filtros de densidad Sol- neutra normalmente verdea. No, pues en este caso, por lo menos que yo haya visto, no te toca la luz. O sea, no te toca ninguna componente de color. Entonces, espérate a ver. ¿Habéis apagado la tele esa? ¿O ya he roto algo? Ojo, es que... ¿Está grabando, no? no, ya no estoy grabando. Espérate, a ver qué he hecho. Perdonad un momentín, que quiero que veáis los menús. Lo voy a dejar en Full HD. Vale. Voy a poner un momentín, si me permitís, el LCD. A ver. Sí, se apaga. No, pero con el interruptor. ¿Y si no es la 5 la que tiene este filtro variable? Sí, bueno, y la X180 y la X160. Vale, ahí lo tenéis. Entonces, espera, me la voy a traer aquí para que lo veáis un poquillo mejor. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a ver? Lo del filtro de densidad neutra variable. Aquí, en este menú, tenemos ND Filter, ¿vale? Y veis que tenemos el Auto ND Filter, lo podemos dejar en off o en on, que es lo que haremos luego. Pero en la primera posición, en lugar de ser un cuarto, puedo elegir entre distintos valores, ¿vale? Imaginad que quiero que sea pues un octavo, que no es un valor normal, ¿vale? El otro lo voy a dejar en 1.32 y el otro en 1.128, ¿vale? Me
me voy de los menús y ahora mismo lo tenía en la posición número 3. ¿Vale? Aquí lo tengo en la posición clear. Le voy a poner la posición 1 y veréis que se despliega. ¿Veis? Esa es la única situación. Ahora, si cambio a la segunda posición, no está metiendo... Perdonad, que no sé por qué no está funcionando esto. Se queda todo el rato en un cuarto. No sé por qué está haciendo eso. Perdonad. Efecto demo. A lo mejor lo tengo en auto. De todas formas, lo voy a dejar directamente. ¿Variable o preset? Ah, vale. Sí, preset. Perdona. Siempre me viene a barrer la basura. ¿Vale? Entonces, ahora mismo veis que no está desplegando. Espera, me voy a ir a alguna posición. Así está quitado del todo. Primera, y ahora entre la primera, la segunda y la tercera simplemente aplica más o menos voltaje, pero no despliega otro filtro adicional. Y ahora lo que íbamos a ver, que es, a ver, menú, en el filtro, perdonad, en el filtro de densidad neutra le voy a poner en auto, en defilter, a ver, lo voy a poner a variable, ¿vale? Y aquí lo dejo en on. Sí, a ver, veis que va variando, fijaos abajo a la derecha, el 1/4, y si me voy aquí, ¿veis cómo va variando? ¿Qué es lo que consigo con eso? ¿Veis que aparece una A con una especie de flechita justo a la izquierda? Lo que consigo con esto es que automáticamente la cámara vaya aplicando el voltaje de forma que me mantenga ese filtro de densidad neutra compensando la luz, de modo que siempre me entre la misma luz en el sensor. Y como veis, ahora mismo en una situación en la que si me vengo aquí estaría sobreexpuesto, ya veis que ha hecho un comportamiento muy similar al del ojo humano, ¿vale? Veis que el tiempo de transición es bastante rápido, ¿vale? Y es muy natural. Y sin tocar el iris, que es lo importante, claro. Entonces, eso, imagínate eso, que estoy haciendo un seguimiento, un traveling de los novios al salir de la iglesia. Hay un momento en el cual tengo sobreexposición, pero en el momento en el que ya salgo fuera, se va compensando la luz automáticamente y no necesito cambiar la estética, es decir, el iris. ¿Vale? Entonces, a mí me parece súper potente esta función. Luego, otra cosa que tenemos en esta cámara, a diferencia de, por ejemplo, la X70, tenemos... Joder, le voy a quitar un momentín esto porque me da un poco de miedo. En esta tenemos aquí un solo conector XLR. Dices, espera, ¿de qué me estás hablando? Si resulta que me dices que esta es su hermana y aquí tenemos 2 conectores XLR, ¿por qué ahí solo tenemos uno? Porque nos parece más interesante el segundo. Joder. Sí, pero me la echarían. Aquí lo tenemos en la parte trasera. ¿Por qué? Porque si yo quito el asa, por ejemplo, para montarlo en una grúa, así me puede estar llegando audio de alta calidad, aunque sea un solo canal, a la cámara. Hablando de audio, alguna preguntará, espérate, en la FS7 dijisteis que tenéis 4 canales de audio, ¿los tenéis en esta? No. ¿Vale? En esta sigue siendo estéreo. Que parece que desde que anunciamos que tenemos 4 canales en la FS7 todo el mundo los necesita. ¿Qué se le va a hacer? En esta es estéreo. ¿Vale? Tenemos 2 canales. Luego, además, en la mayoría de nuestras cámaras tenemos la posibilidad de, con la montura MI, multi-interface, tener un receptor... No, que luego se me cae, si es que me conozco. En la montura MI, poner una especie de adaptador para microfonía y tengo un canal de micro, el receptor directamente aquí montado, sin cables por fuera. También le puedo montar una antorcha, aunque la necesito alimentar por batería, pero puedo encenderla o apagarla desde la cámara, sin necesidad de tocar. Y, por ejemplo, decirle, pues cada vez que grabe, enciéndeme la antorcha, o cada vez que encienda la cámara, o cada vez que haga cualquier cosa. Y la tercera opción es tener una especie de cajita que tiene 2 entradas XLR y que me la ingesta a través de la interfaz MI. Lo cual en esta cámara es absurdo porque ya tenemos los 2 interfaces XLR, pero para una A7S me viene muy bien, que también tiene ese tipo de interfaz. Esa interfaz la tenemos en esta, la tenemos en la Z150, la tenemos en la X70, prácticamente en todas las cámaras de nueva generación ya tenemos este tipo de interfaz que, como os digo, comunica un accesorio con la propia cámara, pudiéndolo remotear o comandar desde el cuerpo de cámara. ¿Vale? Entonces...
No sé si os parece interesante o no, pero... Pues si queréis ya lo dejamos por aquí porque o vosotros o yo morimos en cualquier momento aquí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad.